Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean respaldadas, fortalecidas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es para nosotros un gran privilegio el poder llegar a su casa, llegar a su trabajo o a su automóvil, en donde usted nos esté recibiendo, y saber que la palabra, el mensaje que el Señor otorgará a vuestras vidas fortaleza, energía, salud, bienestar, porque la palabra de Dios, cuando se recibe, cuando la escuchamos, la Escritura dice que penetra lo más profundo de nuestro ser. Dice que hace una operación, hace una cirugía, en donde aparta, en donde separa aquello que no es bueno, aquello que contamina, aquello que destruye, aquello que carcome los huesos. De hecho, muchas de las enfermedades son un efecto, son un resultado de que nuestra alma necesita el alimento espiritual. Nuestra alma necesita ser fortalecidos por la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que cuando el Padre envía su palabra, esa palabra produce sanidad, esa palabra produce fortaleza, esa palabra produce bienestar, produce luz, genera luz en nuestro entorno. Y cuando llega la luz, entonces las tinieblas son quitadas de nuestra atmósfera, de nuestro hogar, de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo una ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que alimentarnos de la palabra hará que vayas logrando una elevación, una limpieza en tu conciencia, en tu corazón, en tu mentalidad. Cuanto más palabra haya dentro de nuestro ser, nuestro corazón se fortalece, y entonces todos aquellos argumentos, amenazas, malos diagnósticos, miedos, temores son extirpados de nuestro corazón, de nuestra mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pues agradecemos al Señor también porque nos da la oportunidad de continuar con estos estudios que le hemos puesto por título Las parábolas del reino. Enseñanzas compartidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Enseñanzas que revelan una gran cantidad de instrucciones para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios, para que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo podamos ir preparando, podamos ir experimentando, podamos ir palpando en nuestro presente las bendiciones, el poder, la autoridad que Dios ha delegado, pero a su vez también irnos preparando para el establecimiento de su reino, para estar con Él en ese arrebatamiento, para estar también con Él en la nueva Jerusalén. De eso se trata, de que nuestra estancia en esta tierra vayamos preparando nuestra vida. Y hoy tomaremos este texto registrado en Mateo 24:32, en donde el Señor instruye, ordena y dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca,
a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nos habla nuestro Señor Jesucristo en un capítulo donde su versículo inicial muestra cómo cuando la persona, cuando un ministerio, cuando un matrimonio, cuando un proyecto no cuida uno la presencia de nuestro Señor, cuando uno es indiferente a su presencia, nos damos cuenta que al alejarse él del templo, le dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? Los discípulos observaron los edificios que estaban al lado del templo, contemplaron esa hermosa arquitectura, esa hermosa construcción. Y el Señor les dice: ¿veis todo esto? Y entonces emite una palabra profética para que todo el desenlace del capítulo 24 tengamos presente que su palabra es real, que su profecía es verdadera, que la manifestación de señales que indicó en este capítulo 24 deben de traer a nuestra vida una revisión interna, pero también nos dejaron señales externas. Entonces, cuando el Señor le dice a sus discípulos: ¿veis todo esto? Observan cómo ordené el templo, cómo puse orden. Observan cómo los encargados del templo, los encargados del santuario, ninguno le fue revelado, ninguno tuvo la visión clara de que quien estaba poniendo orden en ese santuario era el Señor, que traía el mensaje del Padre. Era nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. ¿No lo vieron así? Tan es así que sale del templo y entonces vemos, como dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Esto terminará derribado. El caos se hará presente. Y esto es muy delicado, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios. Cuando un hombre, un matrimonio, cuando un ministerio descuida la presencia divina, se pronostica una decadencia, se pronostica un derrumbamiento, se pronostica la apertura al caos. Entonces, dentro de todo el relato que habla en ese capítulo 24, el Señor da una instrucción, da una orden, da un mandamiento y dice: ustedes tienen que aprender de la higuera, aprendan la parábola de la higuera. Observen y contemplen cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Esa palabra verano, kaitz, en hebreo, tiene las mismas letras que ketz, que es final. Esto nos habla de que el final está cerca. Pero si nos dice: observen, aprendan de la higuera, entonces, cuando uno revisa la Escritura, cuando uno revisa el libro sagrado, ¿qué es lo que representa la higuera? Nos damos cuenta que es un símbolo de nuestra vida espiritual, la higuera.
es un símbolo de nuestra conexión con nuestro Creador. Es un símbolo del cuidado, de la vigilancia, de que seamos personas que constantemente otorguemos el fruto. Y fíjese que el Señor toma esta parábola porque la higuera es un árbol que durante las cuatro estaciones del año otorga su fruto. Es un árbol que continuamente está manifestando un fruto. Y de esto aprendemos que la vida del creyente debe de ser continuo su desarrollo espiritual, debe de ser continuo su crecimiento, debe de ser continuo su servicio, debe de ser continuo su disciplina en cuanto a la conexión con Dios. No podemos darnos permisos o pausas. No podemos nosotros tener una mentalidad en donde pongo un límite nada más y me descuido, o sirvo por un tiempo y me desconecto, o busco a Dios por un momento y me desconecto de la conexión, me desconecto de la vida espiritual, porque esto nos habla de que correrá el peligro esa higuera o esa persona de ser o entrar en un estado en donde hay maldición, y líbrenos Dios de eso. Se busca la higuera por el fruto. También la higuera representa a Israel. Eso lo dice el profeta Oseas, capítulo 9. La higuera representa a Israel. Entonces, lo que el Señor está diciendo, aprendan de la higuera. Observen a Israel, lo que le ha sucedido a Israel, y aprendan. Aprendan a ver cómo todos los acontecimientos que están ya mostrándose son señales de que el Señor está a la puerta. Y es tan necesario que el hombre y la mujer en estos últimos tiempos esté apegado a la palabra de nuestro Dios. En este tiempo no podemos nosotros darnos pequeños permisos, pequeñas pausas de indisciplina espiritual, porque lo dice también en este capítulo 24, la maldad se ha incrementado. La maldad en la tierra se hace presente. La maldad en el sistema que opera en esta tierra, nos damos cuenta que ha manchado, ha dañado el producto de la tierra. Tan es así que la propia creación dice que gime, la creación entera clama la redención, clama el fin, el final, porque la tierra se ha llenado de maldad. Y el Señor Jesús lo dijo claramente, que los últimos tiempos serían como los días de Noé y como los días de Lot, en donde la violencia era muy grande, en donde la falta de honra, la falta de respeto se hace presente, en donde los abusos, en donde la indiferencia, la indolencia se hace presente. Todo eso está profetizado, todo eso está marcado por el libro sagrado. Entonces, cuando el Señor nos dice, aprended de la higuera la parábola, y revisamos en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 18, dice que el que cuida la higuera comerá su fruto. El que presta atención a su vida espiritual
al que presta atención a los mandamientos de nuestro Dios, al que presta atención e intercede por Israel, dice que entonces comerá su fruto. Y sigue diciendo, dice, y el que atiende a su Señor será honrado. Entonces aquí hay dos resultados cuando uno cuida y cuando uno atiende. Cuando uno cuida nuestra vida espiritual, cuando uno cuida que no haya un ingreso o una gestación de la maldad, hará entonces que nuestro fruto sea dulce, hará entonces que nuestro buen fruto se haga presente. Porque hay un relato en el libro sagrado, allá en Jeremías capítulo 24, usted puede leer ese capítulo 24, cuando el Señor le muestra al profeta Jeremías 2 cestas de higos. Dice que esas 2 cestas de higos estaban delante del templo del Señor. Y dice que una cesta tenía higos muy buenos, higos maduros, muy buenos. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces, cuando vemos cómo el Señor refleja en la parábola de la higuera el fruto, un fruto bueno y un fruto malo, nos enseña entonces a ser cuidadosos y atender las instrucciones del Rey, las instrucciones de nuestro Padre Dios. Eso hará entonces que seamos librados de que se geste en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, la semilla de la maldad. Porque lo dice en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos exige o nos manda nuestro Señor? A que aprendamos, a que veamos a través de ejemplos, como lo dice 1 Corintios 10, dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que hicieron los antepasados. Entonces, el Señor le muestra al profeta 2 cestas de higos, 2 frutos. Una cesta en donde el fruto se pudrió, se corrompió, se echó a perder. Y otra cesta de higos donde están maduros, buenos y dulces. Y una ocasión habla uno de los árboles, que es la higuera, en Jueces 9:11, cuando le proponen que reinara sobre los árboles, que ejerciera un señorío, un reinado, una influencia sobre los demás árboles. La higuera tenía muy clara su propósito, tenía muy claro su trabajo a desarrollar, y respondió y dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. He de dejar mi propósito, he de dejar mi tarea para enseñorearme, para vanagloriarme con cosas materiales, para vanagloriarme, para ondear sobre los demás, para sentirme más que los demás. Cuando nosotros cuidamos, cuando nosotros aprendemos de la higuera nos enseña a caminar disciplinadamente, a cuidar y atender al Señor, al Rey de Reyes, servirle, cuidar,
con atención sus instrucciones y atenderlo, dice entonces que tu fruto será maduro, dulce y bueno, y serás honrado, serás reconocido, serás recompensado por el Rey, por el Padre. Y qué extraordinario es cuando usted degusta un higo que está en su madurez con dulzura. Grato es al paladar. Entonces, cuando dice, aprended de la higuera, también nos enseña a que nosotros, como hijos de Dios, abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, para que el reino de Dios se establezca en nuestro entorno, se establezca en nuestra familia, en en el ministerio, en nuestras tareas. Dice la Escritura que en los tiempos del rey Salomón, dice que Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Y estos son códigos que nos marca la Escritura. Dice que ellos reposaban, ellos se cubrían en la sombra de esta higuera que refleja o representa la instrucción. Su cobertura y su descanso era vivir apegados a las instrucciones, a los mandamientos, vivir obedeciendo las órdenes del amo del universo. Y eso hará entonces que la persona que vive bajo esa higuera, bajo esa espiritualidad, bajo esa disciplina de búsqueda, hará entonces que tu entendimiento se abra, hará entonces que la sabiduría de Dios fluya en tu vida y Dios comience a abrir tus ojos para que estés apegado a la verdad, con una activación en vuestro discernimiento para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, para detectar entre el engaño y la verdad, porque la suma de su palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, mencionó en el capítulo 24 de Mateo, dice, observen, mirad, contemplen con gran atención, porque el engaño se hará presente. La falsificación, la mentira, la simulación se hará presente. Entonces, el Señor nos invita en esta preciosa mañana a vivir apegados a la instrucción, vivir apegados a la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se acuerda, cuando invitan a Natanael a que conozca al Mesías, conozca al Salvador del mundo, el Señor, cuando ve a Natanael, le dice, he ahí un verdadero israelita. Dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera, porque era una costumbre instruirse debajo de la higuera, como lo vivieron en el tiempo del rey Salomón. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces Natanael se sorprende y dice, ¿cómo? Porque si estaba debajo de la higuera. Dice, esto te sorprende. Esto te llamó la atención.
Pues dice, tú vas a ver cosas mayores. Eso es lo que el Señor quiere que su pueblo entienda, que cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros permitimos que su palabra engendre, se geste, se impregne dentro de nosotros, entonces nuestra vida tendrá una transformación. Y ahora tenemos una gran ventaja, porque tenemos al Espíritu de Dios que al estar dentro de nuestra vida, entonces viene una transformación, como lo dice primero de Samuel 16, y serás cambiado en otra persona, serás cambiado en otra forma, en otro carácter. Dice también, y profetizarás, o sea, tendrás habilidad para expresar, tendrás habilidad para publicar las virtudes, tendrás habilidad para expresar la instrucción que viene de Dios. Entonces, cuando la palabra se impregna en nosotros, le cerramos la puerta a la maldad. Y llama la atención cómo la Escritura dice que a través de ese precioso Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado, derrama abundancia de amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Pero hay un peligro, porque la Escritura dice que cuando se incrementa la maldad, y esa palabra maldad en el griego es anomia, y anomia es rebelarse o apostatar o alejarse de las instrucciones divinas, alejarte de los mandamientos divinos. Cuando una persona descuida el alimento espiritual, cuando una persona descuida el recibir la enseñanza, el consejo, la instrucción, la reprensión, esa persona, su terreno está siendo estéril, y entonces viene la maldad y siembra rebelión, siembra incredulidad, siembra miedos, siembra ansiedades, siembra actitudes de desesperación. Y qué tremendo, porque inclusive la palabra higo en hebreo es tenaj, y tenaj es, esa palabra está relacionada con apetitos sexuales, desenfreno sexual. Entonces, una persona que descuida las instrucciones de Dios, le abre la puerta a la maldad, le abre la puerta al pecado, le abre la puerta a los pecados, al apetito sexual desenfrenado. Y después vemos cómo, debido a esa desconexión, debido a la manifestación de la desobediencia a nuestro Dios, entonces la persona comienza a entrar y a padecer vergüenzas en su vida. Y dice la Escritura que Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Quieren usar inclusive textos, quieren usar inclusive pasajes bíblicos para justificar su falta y diciendo, bueno, pequé, pero la Biblia dice esto. La palabra de Dios me dice esto. O sea, tratan de ocultar, tratan de justificar su pecado, cubriéndolo con hojas de higuera, con textos bíblicos, y argumentan, es que así está escrito, es que si Dios me da permiso para esto, una infinidad de aberraciones, porque la maldad
ha hecho su trabajo de engaño, de manifestación de rebelión en contra de los mandamientos divinos. Pero cuando la palabra de Dios entra a nuestra vida, cuando dejamos que su palabra gobierne nuestros corazones, entonces el carácter de Mashiach, el carácter de Cristo, se impregna en nosotros. Ese respaldo divino se hace presente. Entonces, este mensaje que el Señor envía a nuestras vidas es para que revisemos, es para que reflexionemos cómo está nuestro fruto. ¿Nuestro fruto se ha echado a perder? ¿Los higos ya se corrompieron? ¿Ya se pudrieron? ¿O eres un higo bueno? Porque la propia Escritura refleja, como les decía en Jeremías 24, versículo 2, dice que en esas cestas había 2 cestas, una de higos buenos y una de higos muy malos. Y cuando uno revisa en Oseas 9:10, dice que esos higos o esa higuera que representa a Israel, vemos cómo fueron afectados, fueron dañados con una estructura llamada Valpeor. Esa estructura hizo que los higos fueran muy malos. Y dice que una vez que dejaron entrar esa maldad que tenía que ver con el desenfreno sexual y con la idolatría y cosas que a Dios no le agradan por nada esto, dice que se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables. Dios nos ayude, amado pueblo de Dios. Dios nos ayude, amada iglesia, porque estamos viviendo tiempos finales. Y el Señor en el capítulo 24 de Mateo nos ha dejado señales internas y señales externas. Mensajes internos y mensajes externos. Para que nosotros no caminemos en oscuridad, no caminemos bajo la influencia de las tinieblas, bajo la influencia de la maldad, sino caminemos en el carácter de Mashiach, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Mashiach es un código escrita por 4 letras, la Men, la Shin, la Yud y la Hed. 4 letras. Y en esas 4 letras encontramos diferentes ministraciones que nos revelan, que nos reflejan la forma en que nosotros debemos de conducirnos si Cristo está en nosotros. Si Cristo mora en nosotros, entonces tu carácter, tu manera de manifestarte, tu manera de caminar, tu manera de actuar, debe de ser conforme al carácter de Mashiach. ¿Qué es esto? Que amas la palabra y el Señor te da sabiduría. Amas la palabra del Señor, eres obediente a sus instrucciones y el Señor te otorga luz. Amas su palabra y el Señor te da respaldo en su nombre, porque es lo que representa también Mashiach. Eres obediente a su palabra y entonces tienes vida eterna, vida sobrenatural. Eso es Mashiach. Ama su palabra y entonces también tienes el poder y la autoridad que Dios ha delegado a vuestra vida. Y cuando revisamos en el libro sagrado cómo el Señor habla a través de códigos
y nos enseña el carácter, nos enseña la manifestación, nos enseña la forma en que los retoños de ese renuevo, los retoños o los hijos o los discípulos de Jesucristo debemos de manifestar, nos deja ver a través de diferentes nombres. Por ejemplo, en Lamentaciones 1:16 encontramos una de esas manifestaciones que es menaje, que es confortar, consuelo, compasión. Génesis 49:10, otro nombre que es Shiloh, y tiene que ver con el reposo, la tranquilidad, la seguridad, la prosperidad. Salmo 72:17 vemos otro nombre que es Ginom, que tiene que ver con el retoño, el discipulado, el que tiene fuerza, el que tiene un valor como el león. Y Jeremías 16:13 está Haninach, que tiene que ver con la clemencia, la gracia, el favor. Todo eso lo manifestó nuestro Señor Jesucristo. Todas estas características las otorgó nuestro Señor Jesús. Y de todo ello nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo coherederos. O sea que esto debe de operar en nosotros. Esta administración debe de estar presente en nuestras vidas. Porque nosotros, creo que todos los que están recibiendo este mensaje, anhelamos con todo nuestro corazón ser participantes de ese arrebatamiento, de ese rapto, en donde estaremos en las nubes con nuestro Señor. Después vendremos con Él, como lo dice 1 Tesalonicenses 3:13, vendremos con Él. Y como lo dice también Apocalipsis, reinaremos 1000 años con el Señor en esta tierra. Y después de ello, estaremos en la Nueva Jerusalén. Por eso este capítulo 24 nos enseña a estar con los ojos abiertos, velad y orad para que no entréis en tentación, para que tu fruto estés dentro de las cestas de los higos buenos, estés dentro de la cesta de los higos que cuidaron las instrucciones, atendieron a su Señor, cuidaron, vivieron apegados a sus mandamientos y están maduros y son buenos. Pero cuando la maldad entró en la acción, en el fruto de los higos malos, entonces hubo corrupción, entonces hubo engaño, entonces hubo contaminación y fueron higos muy malos. Entonces, el Señor nos enseña en esta preciosa mañana, amado pueblo de Dios, a que cuidemos en nuestra vida. No permitamos que el Señor se aleje de nosotros. No descuidemos su presencia, porque cuando el Señor en Mateo 24:1 comienza a dar estas instrucciones en el Monte de los Olivos, lo primero que revela es que si un santuario o un templo o una construcción o un pueblo o una familia o un ministerio deja que el Señor se vaya, no se cuida su presencia, no se atiende, no se honra, no se le sirve con disciplina y con amor y alegría, entonces esa vida, esa persona está en el camino del caos, está en el camino del engaño, está en el camino
de la destrucción. Y en el año 70 se cumplió esta palabra profética cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 nos damos cuenta cómo ese templo, esa construcción, esos edificios fueron consumidos por el fuego, derribados. Y amado pueblo de Dios, tristemente, es el exilio más largo que ha tenido Israel. Alrededor de 2000 años exiliados de su territorio. ¿Qué nos enseña nuestro Señor? A que cuidemos su presencia, a que escuchemos sus mandamientos, a que seamos obedientes, a que estemos observando con atención sus leyes divinas. Y lo más triste que nos revela en este capítulo 24 es que el engaño aparecerá de dentro del cuerpo cristiano, de dentro de las congregaciones cristianas. El engaño, eso lo dice el versículo 5, Mateo 24, 5. Aparecerá los falsos ungidos. Y entonces dice que muchos van a tropezar. Versículo 10. Dice que muchos caerán. En ese mismo versículo dice que otros se van a manifestar traicionando a los mismos hermanos. Y también se hará presente el odio. Y todo esto, ¿por qué? Porque se descuidó el corazón, se impregnó la maldad. En el versículo 11 dice que aparecerán falsos profetas. Por eso el Señor nos dice en el versículo 4, mirad, contemplen con atención. Y este mensaje dice, aprendan de la higuera. ¿En qué cesta quieres estar tú? ¿En la cesta de los higos buenos o en la cesta de los higos malos, muy malos? Y cuando uno revisa el escenario externo, en el versículo 6 dice, escucharéis guerras y rumores de guerras. Y eso lo estamos viendo. Y todo esto generará inestabilidad en la economía, en las finanzas, en la alimentación. En el versículo 7 dice que se levantarán países contra países, y eso lo estamos viendo. Y habrá hambrunas, habrá plagas, habrá virus, bacterias, habrá terremotos. Y todo esto el Señor lo manifiesta como dolores de parto. ¿Por qué? Porque está por evidenciar, está por dar a luz una nueva etapa en esta tierra. Así es que, amado pueblo de Dios, el Señor nos deja esta palabra para que cuidemos nuestra vida, para que cuidemos nuestro corazón, para que cuidemos nuestro servicio. Como lo dice el proverbio, el que cuida la viña, el que atiende a su Señor, comerá el fruto, disfrutará, degustará de la recompensa, degustará de la bendición que nuestro Dios otorga a favor vuestro. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones para que como hijos de Dios, como siervos de Dios, revisemos cuánto estás atendiendo al Rey de Reyes, cuánto estás atendiendo a sus mandamientos, cuánta disciplina hay de búsqueda de su presencia. ¿No es acaso que quieres participar del arrebatamiento?
¿No quieres tú participar de esa celebración en los cielos junto al Señor? Creo que sí. Pues es tiempo de corregir, es tiempo de modificar nuestro orden de prioridades. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Es tiempo de buscar a Dios primeramente y su reino. Las demás cosas vienen por añadidura. Es tiempo de contemplar su hermosura y de tener como principio primero Dios, si Dios lo permite. Que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Habla, que tu siervo escucha. ¿O qué quieres que haga? Todo ello es una entrega de nuestra voluntad. Todo ello nos habla de estar al tanto y estar al pendiente de sus mandamientos e instrucciones. Y ello traerá a nuestra vida resultados favorables. Su presencia está con nosotros y no tenemos por qué derrumbarnos. Si su presencia está con nosotros, no tenemos por qué venirnos abajo. Si su presencia está con nosotros, nuestra vida está firme. Si su presencia está con nosotros, estamos en las manos del Creador. Y nadie podrá arrebatar de su mano a un hijo, a una hija de Dios. El maligno no podrá tocarte, porque sol y escudo es nuestro Dios. Gracia y gloria le da a Dios a los que le buscan, a los que le adoran, a los que le honran. Anhelo con todo nuestro corazón que nuestra vida esté dentro de ese pensamiento de agradar al Creador. Oramos. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, te agradecemos porque día a día nos muestras, nos guías, nos iluminas nuestro camino para ser gratos delante de tu presencia. Me uno en oración con tu pueblo, con tus hijos, con tus redimidos, para que juntos podamos servirte, honrarte, atenderte, servirte, cuidar las instrucciones, hacer tu voluntad, mi Dios. Queremos estar, Señor, guiados, queremos ser guiados por tu precioso Espíritu Santo. Pero aprovechamos, Padre, en esta hermosa mañana para implorar, para pedir en favor de tus hijos que están pasando por un momento adverso en su salud, un momento adverso en su relación matrimonial, un momento adverso en su economía, en sus finanzas, problemas legales, circunstancias que acosan y generan ansiedad y preocupación a tus hijos. Por tu bondad y misericordia, amado Dios, seas tú generando luz y salvación, apertura de los cielos, respuestas divinas, respuestas maravillosas, milagros en sus vidas, y que ellos puedan glorificar, exaltar y agradecer tu gran nombre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos vida y vida en abundancia, cielos abiertos, puertas abiertas, respaldo divino, luz y salvación para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hijos de Dios, tengan plena confianza en nuestro Padre Dios. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, porque eso hará entonces que puedas tú disfrutar y comer el bien, disfrutar los manjares que el Señor otorga a sus hijos. El Señor te bendiga en gran manera y que la luz de su rostro siempre ilumine vuestra vida, vuestro camino y proyectos. Dios te bendiga siempre.